Bueno, buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento que nos estén viendo. En este momento me encuentro con Gabriel Bermúdez, un gran artista sanpedreño y más que eso, alguien que me place llamar amigo. Y estamos aquí, vamos a hablar un poco del proceso de esta obra que ha sido personal y colectiva. Y entonces en eso queremos hablar. ¿De dónde viene la inspiración de tu obra, hombre Gabo? Bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes. Así se saluda. El proyecto Inmersus, que es la muestra que ustedes pueden contemplar en esta oportunidad, es una iniciativa que se presenta a la convocatoria de estímulos de creación del portafolio del Instituto de Cultura, Instituto de Patrimonio de Cultura de Antioquia. Entonces nace más o menos a mediados del año la propuesta como tal y ya estamos hoy culminando, Cristian, con el montaje aquí en la Unidad Cultural de San Pedro de los Milagros. Yo quiero saber en este proceso, que veo que es muy personal por tus obras, pero que se llevó a tantos públicos, ¿cómo es ese tema desde algo tan personal como mostrar, por lo que veo, por lo que he presentido de tus obras, que he estado bastante cerca, algunos miedos o algunas formas más reales de mostrarse uno, que eso en muchas ocasiones da algo de pánico? ¿Cómo ha sido ese proceso de compartir algo tan personal como estar inmerso en el territorio? Bueno, realmente digamos que el concepto plástico que mueve la obra nace, como tú dices, desde la inmersión del artista en el territorio, en el municipio de San Pedro de los Milagros. Recuerdo que esto nace en una de las caminaditas hacia la vereda a dar clases, Cristian, cuando estuve aquí trabajando en la unidad cultural, y recordaba en esa subida a Cerezales, vos la conoces muy Claro. bien, que hace aproximadamente 10, 11 años estaba haciendo el mismo recorrido cuando empecé a trabajar en la unidad cultural. Entonces me preguntaba yo que, bueno, en estos años de habitar el territorio, de respirar el aire sanpedreño, de alimentarme de la tierra sanpedreña, de haber podido brotar como artista en este territorio, me cuestionaba, me meditaba en ello, y es esa semilla, es esa pregunta la que se aterriza acá, ¿cierto? Obviamente eso también es el resultado de una buena propuesta y de una buena planeación de un proyecto artístico, de creación artística, porque Gabriel Bermúdez no puede ser el artista sin ese público, ¿cierto? Sin esa comunidad que lo acogió y que le permitió brotar y le permitió hoy en día dar frutos como tal. Lo que estoy hablando en mi obra, y lo que ustedes ven también en acompañamiento a la obra personal, pues es la obra de niños, jóvenes, estudiantes, de mis procesos artísticos, de mis talleres y de mi trabajo como formador. Entonces la obra como tal se hace colectiva, y pienso que como artista, no como todos los artistas, pero en el caso mío es lo que marca esa diferencia, que Gabriel Bermúdez se debe a su comunidad. En medio de este proceso creativo, a mí me interesa mucho saber cómo era la acogida de la gente, si eran prestos a que en medio de las obras pudieran mostrar, como ahorita lo hablamos, debilidades y fortalezas, o si digamos que se tuvo que romper ese hielo de muchas formas, de muchas actividades o muchos procesos. Bueno, es interesante esa pregunta porque en su momento también me lo preguntaba yo, pues cómo voy a lograr eso, ¿cierto? Porque desde lo personal y desde la autorreflexión, pues es uno mismo, ¿cierto? Desnudándose o presentándose ante los demás, pero ¿cómo invitar a otro para que juegue al mismo juego, ¿cierto? O para que se permita también desnudar ese proceso o esa intención. Entonces lo interesante de esto fue que a todos los que participaron de la propuesta nunca los llamé ni estudiantes, ni participantes, ni beneficiarios, sino que los llamé artistas, a todos. Desde el niño más pequeño que participó hasta la persona más adulta, tenemos un rango de entre los 6 y casi los 70 años de las personas que participaron. Todos fueron artistas dialogando con su obra, dialogando con su plástica y dialogando con mi obra y dialogando con el concepto de inmersión, que fue lo que, digamos, provocó toda esta reflexión y esta creación.
Creo que de pronto llevándolo a un tema y de pronto guiando la conversación, que eso me agrada mucho. Hay dos puntos, el personal y el colectivo del que ya hemos estado hablando, pero tú crees, ya otorgándole este nivel de sinceridad, de que se pudo llegar al concepto donde en tu obra mostraste todo, o hubo una parte oculta que quizás el ser humano no quiere mostrarse por completo. Eso es verdad, Cristian. Hay algo oculto. Siempre tiene que haber algo de misterio. Yo pienso que la desnudez total ya es desagradable. Total. O sea, hay que dejar siempre un grado de misterio o una sombra. Romantización Sí, también. una sombra de veladura o de máscara para que se necesite indagar un poco más, ¿cierto? Las obras como tal, sí, reflejan mucho sobre mí. Los que pueden leer este tipo de trabajos pueden conocer un poco más a Gabriel Bermúdez, pero obviamente la primera tarea era yo mismo conocerme como tal. Y estoy plasmando allí en las obras ese personaje que se ha convertido. Cuando digo personaje me refiero a la identidad que tengo o cómo soy como referente en un municipio, pero también dejo de velar ahí aspectos muy personales, familiares, incluso como lo decías al principio, algunos temores, algunos miedos, algunos interrogantes que necesariamente hay que también tocarlos en el arte porque nos permite liberar cosas y es importante. Yo siempre voy a creer que uno, al ver arte, uno como formador, como tú lo decías, uno siempre lo usa como ya de mecanismo, de dar clases, de formar, de dar una enseñanza. Yo, por ejemplo, veo en tu obra, que yo lo he visto desde el principio, un trabajo muy de antología, de recoger esas cosas muy sanpedreñas y que se podría hacer, digamos, trabajos hasta de hablar en generalidad sobre el municipio. Veo los animales nativos de acá, veo las flores, veo tanto los caminos y que es un proceso que tanto hemos llevado a cabo como de hey, vamos a habitar el territorio. En este habitar el territorio, digamos que ya después de conocer a San Pedro y que llevas tantos años conociéndolo, hubo un nuevo conocimiento, algo que a vos te haya sorprendido después de andar tanto tiempo, pero que no te hayas enfocado por no haber estado en esta obra antes. Bueno, no sabía que me ibas a llevar hasta allá, pero me gusta. Me parece muy interesante porque sí encontré algo y es algo que yo estaba desconociendo en mí mismo. Obviamente el territorio habita es dentro de nuestras, digamos que dentro de nuestras costumbres o de nuestros hábitos, ¿cierto? Y en la pandemia sucedió algo. Yo creo que a la pandemia a todos nos cambió el chip o el filtro con el que vemos las cosas. Y lo que pasó es que Gabriel Bermúdez, lo digo con mucha, la palabra cuál es, Cristian, con modestia, porque pienso que el transcurso de Gabriel Bermúdez en el municipio ha sido detonador de muchas cosas, en muchos jóvenes, en muchos niños, y mientras estuve encerrado entonces en mi casa, en mi taller pintando, bueno, Gabriel Bermúdez, ¿qué está dejando en el municipio, cierto? ¿Cuál es su camino y su huella? Y encontrarme con niños de los que participaron acá al decirme que ellos también quieren ser artistas, que ellos también son el agua, que también son las aves, que también son las montañas. Entonces yo digo, esto es clave, o sea, estoy encontrando algo en mí que se está reflejando en otros y creo que la obra es honesta en eso, porque estoy tratando de reflejarme en los demás, ¿cierto? No solamente una mirada hacia Gabriel, sino, bueno, es que Gabriel está en el otro, Gabriel se refleja en el otro, en el niño se refleja otro Gabriel, otro Gabrielito, otro niño, quizás como yo también de niño, soñador, que quería ser artista. Entonces es la hora de empezar a reflejarme en los demás, o al menos de ser consciente de eso. Fue lo que encontré en esta obra, Cristian, y qué bueno que hayas apuntado ahí, porque me parece que es central en mi propuesta. También viendo este tema de la propuesta, a mí hay una parte que me interesa mucho dentro del arte. Bueno, sí, principalmente lo que vos miras está muy ligado a la subjetividad y digamos que vos lanzas tus obras al mundo y que ya ellas de cierta forma se defienden solas y que
en el momento que vos no estés no las vas a poder defender diciendo esto significaba esto, esto significaba lo otro. Yo, por ejemplo, de forma personal, que tanto como caminante y como docente he ido a tantos lugares donde en las escuelas rurales está la pintura de Gabriel y decora y hace esto. Vos, desde esta obra y tanto desde tu proceso creador y tu proceso como docente, ¿cómo piensas que va a continuar esto? Tanto estando y no estando. ¿Cómo crees que lo haya tomado la gente también? No, lo interesante, Cristian, y lo que he dejado últimamente en mis procesos de formación es esta idea de que se olviden de Gabriel. O sea, Gabriel debe ser resignificado constantemente. Total. Gabriel es solamente un fenómeno que está sucediendo en este lapso, en este momento. Gabriel constantemente está construyéndose, entonces algún día tendré que hacerme a un lado para que surjan nuevos Gabriel. Estoy diciendo pues en una palabra distinta, ¿cierto? Me interesaría mucho que estas obras en el futuro significaran otras cosas, claro, que fueran resignificadas, que fueran leídas por nuevas mentes y por nuevos pensamientos, no por los mismos que hoy nos puede como hacer lectura, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro de nuestra propuesta, Cristian, entró el ejercicio de la poesía, que precisamente ayer estuvimos en este hermoso ejercicio donde yo no quise intervenir, porque me interesa que sean los poetas y otros artistas que hagan lectura de esto de otras formas inimaginadas. Algún día se escribirán, no pienso en eso, pero puede ser. Algún día Gabriel puede estar en una película o puede estar en una canción o puede estar en un libro, pero no tiene que ser el Gabriel de hoy, puede ser otro Gabriel. Quizás una palabra que, tanto lo que tú dices y lo que yo ya había notado dentro de las obras, es este tema de trascender. Sí. Y que ese trascender no vaya a tener, digamos, un sentido sólido de la forma que vos crees, porque muchas veces que se hace eso, se logra lo contrario. La gente que está muy ocupada en cómo lo van a ver en el futuro, Sí. llega al olvido, no llega a ser la imagen que ellos querían. Entonces yo desde ahí te hablo y te digo, la forma de trascender lo que estás logrando hacer, ¿vos crees hasta qué punto podría llegar? Tanto algo tiene relación con la pregunta anterior, pero sí, quiero que de pronto sea más alto, como un trascender no solo desde el municipio, porque a pesar de que hablemos de la antología, de hablar del municipio, del sector, hasta dónde se puede llegar con la obra, hasta dónde, y que no solo sea el concepto de la obra, hasta dónde se puede llegar con el arte mismo. Yo pienso que el arte, o sea, definir el arte, pues eso es imposible, pero tengo una idea de que el arte como tal es para mí como una religión, y diría yo que la última religión, porque permite trascender, y es lo que busca toda religión. Y pienso que el que trasciende no es Gabriel, o sea, no, Gabriel simplemente es el portador de una semilla. Incluso hay una de las pinturas que se llama el portador de semillas o el sembrador de semillas. En la semilla está la esencia, no en el portador, ¿cierto? En la semilla está, yo simplemente soy el portador de una semilla, de tocar en el corazón de un joven, de un niño, de un adulto, tratar de abrir ese huequito para que ahí suceda algo, ¿cierto? Y ahí está la trascendencia cristiana, o sea, en que esa semilla brote en otro corazón, en otra mente, y que ese árbol sea genuino, sea nuevo, renovado, necesariamente no bajo la misma especie o bajo el mismo formato, sino que allí sucedan otras cosas. Entonces, no estoy apegado a conceptos de que me recuerden, no pienso en eso realmente, y por eso te decía ahorita, antes quiero que se olviden de Gabriel, quiero que la gente y que el nuevo artista empiece a pensar, comience a pensar de evitar el referente. O sea, el referente como tal solamente debe ser un motivador, y así es como me presento yo frente a mis estudiantes. Yo soy un motivador que vengo a abonar el terreno y a poner una semillita, y no más, y me alejo. Desde este tema de motivador, es que me surge como hasta una conversación que algún día tuvimos.
Y me da risa porque en estos días una compañera escritora me decía que el papel del escritor es ser chismoso, coger las pequeñas historias, ir formándolas a su gusto. Y aquí vengo a contar un chisme de alguna conversación que tuvimos subiendo la gran loma de Bellavista. Sí. Cuando yo te preguntaba en un punto culminante que no cerró la conversación porque ya ibas a llegar a tu destino y yo también, donde yo te preguntaba, Gabriel, ¿sos más profesor o sos más artista? Y que de ahí Nunca te respondí. Nunca me respondió. Y vamos a ver si lo responde en cámara. No, soy profesor dentro del rol que haya que desempeñar, dentro del rol. Pero no me disfrazo de los roles. Personalmente no disfruto ser profesor. Puedo enseñar, puedo transmitir conocimientos, pero pienso que no es el rol como tal. La palabra maestro me gusta un poco más, pero cuando hay alguien que realmente quiere aprender. Artista, como que tampoco. No, pienso que Gabriel Bermúdez es el resultado de algo o el equilibrio de algo, ¿cierto? Más bien me quedo con eso. Pienso que Gabriel aparece por algo. Creo más en la balanza, creo en el equilibrio. Entonces, si Gabriel Bermúdez existe, es porque en otro lado hay algo. Entonces, estoy compensando algo o estoy pagando deudas de otras historias, no sé. De otras vidas. Pero mi rol o ese papel o lo que yo pueda hacer en medio de una comunidad, no trato de disfrazarlo, ni tengo títulos, ni tengo carteles, ni credenciales para hacer lo que hago. No creo en eso, pero bueno, Gabriel Bermúdez ya ustedes lo conocen y los que han visto en mi corazón esa intención, pues creo que me podrán entender. Quería, creo que casi finalizar con esa pregunta, precisamente por lo mismo, por que yo te hablaba de conceptos y saber que detrás de esa simple pregunta, aquí en cámara nos demoramos 2-3 minutos, en una conversación casual 3-4 horas, pero resaltar eso, yo sé que sos el tipo de persona que como yo también en una simple palabra, por ejemplo, cuando le dicen profe, bueno, profe de qué, si yo estoy todavía en formación, si yo, desde este tema de que uno se va a demorar muchos años para enseñar las cosas correctas y nunca de pronto va a llegar a hacerlo. Entonces yo quería llegar a ese punto final de introspección, porque eso es lo que me resalta tu obra, porque al fin y al cabo veo unos autorretratos de Gabriel, pero en este tema cuando se mira así hacia adentro, se termina mirando uno. Sí. Entonces, desde el mismo término de artista, docente, maestro, profesor, que haya una reflexión sobre eso y que de pronto las personas que puedan venir a ver la obra de Gabriel, que realmente es brutal con todos sus componentes, tengan quizás esa misma punto de reflexión, qué soy, qué no soy y dónde estoy, que son para mí los 3 pilares básicos de tu obra. Es de una forma muy personal, hombre. No, Cristian, me encanta y por eso te pedí el favor de que me acompañaras en este conversatorio. No, la obra como tal es una invitación, siempre el arte es una provocación y tampoco es una ostentación. Yo pude haber hecho una obra un poco más elaborada o más técnicamente hablando, algo más preciso, más perfecto dentro de las técnicas, pero me quedé en el diálogo conmigo, con la naturaleza y con las personas que me acompañaron, ¿cierto? Entonces es una obra que no solamente soy yo el que está dialogando, es una construcción entre muchas personas y es por eso que cualquiera puede venir a reflejarse en ellos. Total. Cualquiera puede venir y encontrarse en las obras, en los trabajos de los niños, en lo que escribieron los poetas, en lo que hicieron las personas quizás que por primera vez pintaron, porque muchos de ellos fue primera vez que hicieron un ejercicio plástico y todos allí se reflejaron, ¿cierto? Entonces se desdibuja el papel del profesor, porque no fui profesor para ellos, sino que éramos todos artistas. Entonces cualquier persona podría venir a reflejarse allí, así como yo me veo ahí, cualquiera puede estar ahí, ¿cierto? Y también en las obras de los chicos.
Cristian, extender también y aprovechar como para cerrar el agradecimiento al Instituto de Cultura, al ICPA, por estas oportunidades que nos permiten, ¿cierto? Obviamente para ellos el crédito y para todos los que participaron. Aquí no es solo Gabriel Bermúdez, sino una comunidad, fueron aproximadamente 80 personas que participaron directamente de la creación y más de 200 niños que se vieron intervenidos conceptual, práctico, tuvieron sus experiencias y tuvieron una participación. Y también a la institución educativa, el Little Explorer Kindergarten, donde puedo laborar, que allí también se desarrolló esta actividad. Entonces aquí está la obra de los niños y es extender la invitación también para los que puedan ver esto, puedan dialogar con la obra, Cristian. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian.